Y qué bonito, hermanos, es evitar que estemos juntos en esa armonía que tenemos que mantenernos como iglesia. Quiero poder compartir en esta hermosa mañana este tema, esta palabra. Nuestro tema es: ¿por qué nos alejamos del Señor? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué nos alejamos del Señor? Quiero que vayamos a Mateo, en el capítulo 11, versículos 28 y 29. Nos paramos un ratito para poder. Cuando nos paramos, no es la reverencia al pastor, es a la palabra. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra es el Espíritu Santo de Dios. Todo fue instruido por el Espíritu Santo. La palabra es el verbo, Cristo es la palabra. Y por reverencia, por temor a nuestro Padre Celestial, a Él tenemos que tener reverencia en su palabra. Amén, hermanos. Amén. Mateo capítulo 11, verso 28 y verso 29. Cuando lo dicen, me dicen amén todos. Amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Señor, bendice, Señor, este tiempo. Unge, Señor, este lugar de tu presencia. Toca los corazones, sus mentes, Señor, a los sensibles a tu Espíritu, Señor, a los sensibles a tu palabra, para no ser solamente oidores, sino para ser hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te doy por esta hermosa mañana, por tu hermosa palabra, por tu amor, tu misericordia, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Pueden tomar asiento, hermanos. Estos versículos tan hermosos, tan maravillosos, el Señor nos invita a acercarnos a Él para poder darle nuestras cargas, porque tenemos muchas veces cargas. Cuando hay cargas, cuando hay preocupación, cuando está el afán, cuando está la aflicción, los problemas, las dificultades, cuando vienen las ansiedades, cuando viene la angustia, cuando viene la depresión, cuando vienen los momentos difíciles, cuando tú viene la aflicción. Entonces el Señor nos invita, dice: vengan a mí, dice, tráiganme sus cargas, vengan a mí. Esta mañana nos invita el Señor a hablarnos de que Él quiere que tú te acerques a Él. Pero verdaderamente lo que el Señor nos promete debería motivarnos no solamente a que vengamos a Él, sino que también que podamos permanecer con Él, que podamos permanecer en sus caminos, que podamos disfrutar de las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros, que solamente Él nos puede dar esas bendiciones. ¿Cuántos pueden decir amén? Que el Señor puede dar esas bendiciones. Pero lastimosamente, en la vida de muchas personas, esto nos hace meditar y pensar que poco a poco se van alejando, se van enfriando espiritualmente y se vuelven indiferentes a las cosas de Dios. Y seguramente todos hemos conocido personas que han llegado a la iglesia, que han estado en la iglesia, que luego poco a poco se han ido enfriando, que poco a poco se han ido alejando, que poco a poco se han ido espiritualmente enfriando y que ahora no están en las iglesias, ya no están en la iglesia. Usted conoce muchos o no. Yo conozco muchos que pensaron en la iglesia, que comenzaron en la iglesia, pero en vez de acercarse, comenzaron a alejarse de las cosas del Señor. Y en esta mañana yo te quiero hablar, ¿qué es lo que hace un cristiano que se aleje del Señor? Que podamos ver qué nos enseña la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Número 1, dice que nos alejamos por lo que no estamos dispuestos a dejar para seguir al Señor. Y encontramos en Marcos capítulo 10, del versículo 17 al 22, usted encuentra en este pasaje de la palabra, se habla del joven rico. Dice: al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes?, le dice el Señor: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el verso 20, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el verso 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, le dice el Señor. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, quiero que usted resalte esta parte, miren. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba la posesión? ¿Dónde estaba su corazón? Su posesión estaba en las posesiones económicas, estaba en el dinero, estaba en las cosas. Se afligió, dice. Pero el Señor dice antes, dice que lo amó. ¿Se da cuenta? Mire el amor del Señor. Que lo invita, dice, pero algo te falta. El Señor no te estaba diciendo que tenía que dejarlo, le estaba probando su corazón. Porque donde está tu posesión, está tu corazón. ¿Dónde está tu posesión esta mañana? ¿Está en tus bienes? ¿Está en tus propiedades? ¿Está en las cosas materiales? ¿Está en tu esposa, en tus hijos? ¿Dónde está tu posesión? Y usted encuentra una posesión. Mire, Abraham, usted sabe las promesas que le dio el Señor. No tenía hijos, pero le dio una promesa al Señor, que le dio cuando tenía 75 años. Pasaron como 25 años. A los 100 años pudo tener el hijo que le dio el Señor a Isaac. Pero luego el Señor le dice que traiga a su hijo como un sacrificio. Miren, él no le dijo mañana, pasado, porque su posesión no estaba ni siquiera en su hijo, no estaba ni siquiera en su familia. Su posesión estaba en el Señor, su corazón estaba en el Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso es lo que tiene que ver en nosotros, poner en primer lugar sobre todas las cosas del Señor. Y encontramos en el joven rico, como podemos ver, él estaba dispuesto a cumplir, porque había cumplido toda la ley. El Señor le dice: pero vas a cumplir con esto, te haces recordar, no matarás, no hurtarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Dice: todo eso lo he hecho, Señor. Pero cuando lo invita para dejar, pero una cosa te falta. Entonces no estaba dispuesto a dejar todo. Y pasa igual con nosotros. Lastimosamente esa es la misma actitud que muchos cristianos tenemos, y estamos dispuestos a cumplir los requisitos eclesiásticos, pero no estamos dispuestos cuando el Señor nos dice que tenemos que dejar ciertas cosas. ¿Qué cosas tenemos que dejar en nuestra vida? Aún todavía se sienten muy cómodos, no quieren dejar todavía los vicios, no quieren todavía dejar las cosas que el mundo les seduce todavía. Hay cosas todavía que están en el corazón de algunos cristianos que no quieren dejar todavía la pornografía, que no quieren dejar todavía la lujuria, que no quieren dejar todavía el alcohol, las drogas. Todavía hay cristianos que están en eso. Entonces, ¿dónde está nuestra posesión? Cumplimos los requisitos eclesiásticos, muy bien, pero cuando Dios nos pide algo que tenemos que dejar, nos cuesta dejarlo. No lo quieren dejar. Y Dios nos llama en esta mañana, nos invita, que lastimosamente son personas que se alejan porque aman más a las cosas del mundo, aman más a la mundanalidad que al Señor. Y en Juan 3:19, miren lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz, ¿quién es? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, cuando recuerdo una oportunidad, un amigo con quien teníamos un negocio, tenía una empresa con él, caminaba con él. Ya cuando me convierto, el Señor me cambia y me transforma. De la noche a la mañana, cuando el Señor tocó mi corazón,
salió de mi vocabulario todas esas palabras groseras que salían, todas esas palabras. Y cuando él caminaba con él manejaba y le insultaba, el chofer le metaba la mano y me decía, y ya me gritaba. Entonces él decía, tranquilo, le digo, te vas a hacer daño, te vas a enfermar por la ira, por el enojo, dejas, y así está el tráfico. Y él me dice, lo que pasa es que ustedes se sienten los dueños de la verdad. Digo, no, la verdad es Cristo. Y luego me dice, mira, me dice, ¿por qué ese hombre está tirado ahí en el piso, tirado así, echado, que había tomado, estaba un hombre tirado? Y digo, Espíritu Santo, ¿qué le digo? Señor, dame la sabiduría para poder responder. Digo, lo que pasa es que este hombre, si estuvieran las cosas del Señor, no estaría así en esa condición. Porque amó más las cosas del mundo, se refugió más, de repente ese problema, esa situación, esa dificultad que tenía, se refugió en el alcohol, en el trago, en vez de refugiarse en el Señor. Y te aseguro, si estuviera en el Señor, no estaría en esa condición, no estaría en esa situación en la cual se encuentra. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Porque Dios cambia y transforma, no te va a someter. Si te sacó de Egipto, si te sacó donde estábamos, del pecado, nos sacó de la esclavitud, te sacó para darte un camino diferente, una vida diferente, una vida nueva, para transformarte, para liberarte, para darte cosas buenas y darte la tierra prometida, como le prometió a los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Pero todavía hay personas que están atadas todavía. Dice la palabra del Señor que los sacó de la esclavitud, pero muchos salieron como personas de Egipto, pero todavía sus vidas estaban conectadas con Egipto. Sus corazones todavía estaban conectadas con las cosas que había en Egipto. Y así pasa con algunos cristianos, que si bien están en la iglesia, pero todavía les seduce el mundo, todavía les seduce las cosas del mundo. Por eso que los israelitas le dicen a Moisés, mejor estábamos en Egipto, que nos has traído aquí para morir en este desierto. Donde está tu posesión, está tu corazón. Y así hay muchos cristianos. Y mira lo que nos dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué cosa? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿Verdad, hermanos? Santiago le está hablando, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si tú todavía quieres ir a esos lugares donde en esos espectáculos se mueve droga, se mueve alcohol, se mueve y se exhiben de una manera como se exhiben estas bailarinas, donde vas, se mueven las drogas, se mueve el alcohol, se mueve la fornicación, se mueve el adulterio, se mueven los deseos de la carne. Nos dice almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por eso el Señor nos habla en esta mañana, para comprender y entender que Dios nos ama celosamente, nos anhela celosamente, porque somos de Él, somos ovejas de su prado. Dice que Él nos hizo libres para que nosotros podamos seguirle a Él. Por eso digo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Juan, primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que estás mirando con tus ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hay hermanos que todavía van a los casinos. Hay hermanos que todavía fuman. Hay hermanos que todavía van a estos lugares donde se pasan toda la noche y ahí se fuman y están ahí. Y luego vienen y se les nota y se manifiesta, son las obras de la carne. Vienen cansados, agotados, no pueden alabar, no pueden alabar al Señor porque están atados, hermanos. Los ojos, ¿qué estás mirando? Tus ojos.
miremos de repente una película, pero hay películas que son de alto contenido. Por ejemplo, Netflix tiene muchas películas que puedes edificarte con una película que sea cristiana, pero la mayoría de cristianos ven películas que aparentemente parecen inofensivos, pero hay un alto contenido de sexualidad, hay un alto contenido de pornografía, hay alto contenido. Y dice que nuestros ojos son portales. Dice, si tu ojo es luz, tu cuerpo estará en luz. Pero si tu ojo es oscuridad, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Por eso es necesario cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros ojos. Aquí son portales, por aquí entran espíritus. Yo he visto, es más, el día de mañana voy a subir al monte, hermanos, donde una familia nos ha pedido para ministrar a su hijo. Era un adorador de alabanza en una iglesia y abrió puertas a través de los ojos, vio pornografía y se metió ese espíritu y que venía consumiendo día tras día. Entró ese espíritu a través de los ojos, entró la masturbación y tantas cosas. Hoy este muchacho está endemoniado, está cautivo ese muchacho, está con la esquizofrenia. Bueno, el pastor y ellos hacen liberación. Dijeron, este es un tema psicológico. Luego el psicólogo lo deriva al psiquiatra, y el psiquiatra lo medica, lo tiene así con pastillas. Prácticamente está drogado ese muchacho, lo tiene así, adormecido. ¿Se dan cuenta? Que nuestros ojos hay que cuidarlo, hermano. ¿Qué estamos mirando en la televisión? Aún en esas novelas, ¿qué se mueven en las novelas, hermanos? Aquellos noveleros. ¿Qué se mueve? Pornografía, se mueve adulterio, se mueve odio, rencor, venganza, amargura, resentimiento, o no se mueven esas cosas. ¿Se mueve o no se mueve? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La pregunta es, ¿te edifica una novela? ¿Te edifica ver todas esas cosas donde se venga, le saca la vuelta al esposo, a la esposa, al marido y viceversa? ¿Te edifica? Te pregunto, ¿te edifica? No, no se edifica, hermano. Estás consumiendo cosas que no le agradan a Dios. Y por eso muchas veces estás atado en tu vida y por eso eres lo que eres. Porque manifiestas son las obras de la carne. Se manifiesta, no necesitas tener tanto discernimiento. Basta con una mirada, basta con una palabra, basta conforme lo miras a un hermano, a una hermana, basta de la forma como respondes. Manifiestas son las obras de la carne. Amén, amén, hermanos. Amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Colosenses en el capítulo 3? Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. No tenemos que mirar las cosas de arriba, no las cosas de este mundo. Si bien estamos nosotros en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos, al reino de Dios. Aquí somos aves de paso, aquí somos de tránsito, somos como esas hierbas que cuando sale el sol se marchita y muere. Así somos aquí, somos como extranjeros. Así dice la palabra. Pero Pablo nos dice a través de Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Todos los que estamos aquí hemos resucitado con Cristo, ¿no? Muertos para el pecado, pero hemos resucitado para Cristo, para la gloria de su nombre, para dar alabanza al que vive y al que reina. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira el verso 2. Poned la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el verso 3, porque habéis muerto, hemos muerto al pecado, hermanos, y nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Estamos en los huecos de su mano, estamos bajo el abrigo del Altísimo, estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos más que sobreprotegidos. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Amén, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Número 2. Nos alejamos por causa de nuestra soberbia, hermano. La soberbia, el orgullo, la altivez, que no le agrada al Señor. Miren lo que nos dice Salmo 19:13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro, estaré limpio de gran
rebelión. Miren lo que está diciendo el salmista David. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Y esa debe ser nuestra petición, esa debe ser nuestra oración también en esta mañana, hermanos. Que nos preserve a nosotros de la soberbia, que no se enseñoreen de nosotros. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y en el lenguaje actual en la Biblia dice: quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Esta petición tan hermosa de David, que le hace al Señor, que la soberbia no la enseñoree, pues cuando la soberbia llena nuestros corazones, cometemos grandes errores. Y uno de los errores más grandes que cometemos a causa de la soberbia es que nos alejamos del Señor y nos alejamos de su iglesia. La soberbia, el orgullo, cuando el pastor predica la palabra y predica y exhorta y cree que esa palabra está dirigida a una persona, cree que esa palabra está dirigida a alguien. Yo no predico para ofender a las personas. Yo oro y clamo por las vidas, por cada miembro de esta iglesia. Clamo por su vida, clamo por su salud, clamo para que sigan perseverando, sigan permaneciendo. Esa es mi función como pastor, al cual me llamó: orar por las almas, clamar por las almas, velar por las ovejas, velar por este rebaño. A eso nos llamó el Señor. Y si te exhorta la palabra, te confronta la palabra, no tienes por qué enojarte conmigo, no tienes por qué exaltarte conmigo. Es la palabra de Dios. Porque Dios quiere corregirnos en las cosas. Y a veces lo tomamos como es nuestro caso. Me pasaba cuando el pastor también predicaba acá y yo venía acá a la iglesia y me sentaba al último y la palabra me confrontaba y luego le decía a mi esposa: ¿cómo es posible que le haya contado todo al pastor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo sabe él estas cosas? Yo no, es la palabra. Luego he ido entendiendo que la palabra te confronta. La palabra te constriñe, la palabra te somete y dice: Señor, no estoy bien, estoy haciendo las cosas malas. Necesito cambiar, necesito ser transformado. Por eso dice que la obra que empezó la va a ir perfeccionando cada día. Y cuando uno habla, no es para enojarse, hermanos. Es la palabra de Dios, no es palabra del hombre. Ahora si yo le dijera personalmente, le dijera: Pastora Nercinda, ahí es un título personal, ¿verdad? Pero somos el cuerpo de Cristo, somos una familia, tenemos que amarnos, tenemos que soportarnos. Y a veces nos vamos, alguien te va a exhortar en amor, porque quiere verte bien, quiere verte en mejores condiciones. Hermano, el pastor, mi hermano, siempre me llama y conversamos en las noches y me cuenta, le digo: hermano, pero tú tienes que hacer esto. Y le tengo que decir, porque me va a demandar la sangre tuya, Señor, te hablo conforme a la palabra del Señor. Tengo que exhortarte, tengo que hablarte, para que pues para que tomes la decisión y hagas la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y es tiempo que tienes que tomar esa decisión. Pero lo bueno es que cuando reconoce, es cuando uno dice: realmente reconozco mi debilidad, reconozco que verdaderamente necesito. Sí, pastor, te doy gracias. Gracias porque me has dado. Gracias por ese mensaje. Gracias porque me tocó. Gracias porque puedo ver la mano de Dios aún siendo como soy. Mi Señor es fiel. Me siento contento, me siento animado, pastor, a pesar de que hice esto. Pero hoy decido tomar esta decisión. Y gracias por hablarme. Y gracias por exhortarme. Ese es un verdadero cristiano de Dios. Por eso dice: sean mansos y humildes. La soberbia no te permite ver más allá. Nadie te puede aconsejar, nadie te puede corregir, nadie te puede decir nada porque te sientes que eres más que los demás. ¿Tú sabes cuál es la soberbia? La altivez. Es que miras por encima a las personas. Te crees más que los demás. Y no puede ser que nosotros como cuerpo de Cristo estemos en esa condición. Tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos, tenemos que soltarnos con mansedumbre, dice el Señor. No va a ser que tú también caigas. Así dice la palabra de Dios. Que si no tan espiritual, tengo que corregirte con mansedumbre. Tengo que hablarte con mansedumbre para que vuelvas al Señor, para que vuelvas a tener esa comunión, esa relación con el Señor, para que puedas hacer la voluntad que es buena y perfecta y agradable de Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto puede decir amén? Y esta petición preciosa que hace David
Que esa va a ser la petición de nosotros en esta mañana, de decirle, Señor, que la soberbia no se enseñoree de mí. Amén. Muchas veces por causa de las bendiciones materiales, a veces recibimos bendiciones materiales que Dios nos provee por su misericordia y recibimos del Señor y erróneamente nuestro corazón se vuelve soberbio. ¿No ha visto personas que cuando el Señor nos bendice y nos hace creer que estamos en tan buena condición económica que ya no necesitamos buscar tanto de Dios? Se sienten como que son bendecidos y ya no necesitan, ya no vienen a la iglesia, ya no oran, ya no ayunan, ya no buscan de Dios, porque se sienten bendición, porque el Señor les dio ese regalo, esa bendición económica. Y miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, y aquí está hablando a la iglesia, ya habla a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 15, el verso 17. Dice, yo conozco tus ojos, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. No lo dice el pastor, lo dice el Señor. Verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado. ¿Qué dice el Señor? Eres desventurado, eres miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Así estuvimos, así estuve yo. Creía que mis posesiones eran una bendición y que podía hacer lo que yo quiero y que podía bendecir yo a la iglesia y que eso me daba una licencia para moverme y hacer lo que yo. Eso se llama soberbia, se llama orgullo. Y por eso dice la palabra del Señor: ¿de qué sirve que ganes el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve que ganes posesiones, títulos? ¿De qué sirve? No es malo, pero ¿de qué sirve? Si no está Dios en tu corazón, si no está Dios en primer lugar, ¿de qué sirve que tengas todo lo que puedes tener? Siempre hay un vacío en el corazón, hay un vacío en el corazón. Hasta que Dios entre en tu corazón, hasta que Jesús entre en nuestro corazón y llena todo ese vacío. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Por eso tenemos que llenarnos en la oración, en la palabra, en el ayuno. Amén, amén, amén. Desventurado, le dice. Ciego, desnudo, miserable. Desventurado. La soberbia nos hace creer en nuestros propios argumentos, porque a veces nos creemos que tenemos nuestros propios argumentos y tenemos nuestras propias excusas y nos hace vivir en un autoengaño. Y aquí hay una palabra preciosa, en Abdías, el profeta Abdías, en el capítulo 1, el verso 3. Abdías, capítulo 1, verso 3. Y la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aquí el profeta Abdías era un profeta que vivía al lado, vivía en Judá, en Israel, pero aquí había un enfrentamiento para darle más o menos el contexto, con Edom eran vecinos del sur, y se habían levantado contra el pueblo de Judá, contra el pueblo de Israel, eran enemigos, los edomitas. Y es aquí donde los edomitas, porque vivían en una cordillera, vivían en una posición alta, en una posición rocosa, en una posición donde miraban y se creían que eran incansables. Se sentían tan poderosos, se sentían intocables, que no podían ser tocados, porque estaban en una posición de altura. Pero mira lo que le dice al soberbio el Señor. Por eso que la soberbia no es buena, hermanos. Porque en el verso 14, en el verso 4, en el verso 4, ¿no? Mire lo que le dice: si te remontares como águila, si volaras como águila, si estuvieras en las alturas, le dice, aunque entre las estrellas pusieras tu nido, así estuvieras, mire lo alto, en las estrellas pusieras tu nido. ¿De ahí qué cosa? Te derribaré, dice Jehová. Te va a derribar. Vas a comer de tu propio orgullo, de tu propia soberbia. Por eso que la soberbia y la altivez no le agrada al Señor.
querubín, que era un guardador, un cuidador del Señor. Estamos hablando de Lucifer. Era un querubín que cuidaba, que estaba a cargo del cuidado, de protección del Señor. Se rebeló contra el Señor. ¿Y sabe cuál fue el primer pecado? ¿Fue en el cielo? Fue el orgullo. El orgullo. ¿Y sabe cómo lo despojó el Señor? Por su altivez, por su prepotencia, querer igualarse igual al Señor. Dice que lo desalojó a él y a una tercera parte de ángeles caídos. Y dice que fue despojado de todas sus vestiduras hermosas que tenía. Todo. O sea, él vino así desnudo, vino sin nada. Porque dice que sus vestiduras eran hermosas, era un ángel protector. Entonces el orgullo, el Señor lo mira de lejos, dice, al altivo. Es más, ni siquiera lo quiere mirar. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 4, el verso 6. ¿Estamos aquí, verdad, iglesia? Amén. Santiago capítulo 4, verso 16. Verso 6, perdón. Pero es la mayor gracia. Por esto dice, resiste. ¿A quién no resiste el Señor? A los soberbios. Y da gracia a los humildes. Si usted si quiere. Pero la palabra es la palabra. Yo debo predicar conforme a la palabra del Señor. Pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice, sean mansos y humildes de corazón. Cuando estés manso y humilde, usted va a tener lo que el Señor quiere darte de tus bendiciones, quiere darte lo mejor para ti. Pero mientras tú mantengas la soberbia, la altivez, el orgullo, y a veces nos hemos llevado en un conocimiento que por el hecho que conocemos y tenemos a veces títulos, que tenemos cosas que hemos sido enseñados, que hemos sido, eso está bien. Pero Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, le dice que el conocimiento envanece. ¿Y qué se envanece? Orgullo no, altivez o no, me siento más que los demás, nadie más me puede superar, yo soy más inteligente, yo tengo por encima de él. ¿Qué me puede enseñar esta persona? ¿Qué me puede enseñar? Autosuficiencia. Entonces, pero el Señor dice, Pablo dice en la carta de los Corintios, más el amor, ¿qué cosa? Edifica. No es malo tener conocimiento, es bueno, pero si el conocimiento está ligado con el Espíritu de Dios, para hacer cosas buenas, si caminas en amor, si caminas en unidad, si caminas en la madurez espiritual, si caminas conforme a su palabra, entonces Dios va a traer bendición sobre tu vida. Pero los soberbios lo mira de lejos. Igualmente, uno de los peligros de la soberbia es que nos aleja de los caminos de Dios y de la iglesia y nos hace creer que estamos en un nivel espiritual superior, que nos vuelve críticos y nos vuelve jueces. A veces nos sentimos tan espirituales que nos sentimos críticos y jueces. Criticamos al hermano, a la hermana, al pastor, criticamos por todo y nos sentimos jueces. Juzgamos a los hermanos. Y hay una palabra que dice, la Reina de Oro, así conforme tú juzgas, conforme tú mides, con la misma vara vas a ser medido. Usted no es juez. ¿Por qué tenemos que criticar al hermano o a la hermana? Si algo está pasando, hay que ayudar a la hermana para que crezca, hay que ayudar a la hermana también, orar por ella, por esa persona, por el hermano, para que salga de esa situación, clamar al Señor. No entrar en chisme, no entrar en juzgarlo y condenar al hermano o a la hermana. No estamos para eso, hermano. Nos llamó el Señor para amarnos los unos a los otros. El Señor nos llamó que somos discípulos de Dios y que nos van a conocer porque nos amamos unos a otros. Tenemos un distintivo, tenemos una identidad, que somos discípulos de Dios. Y un discípulo de Dios anda en amor. No anda en odio, no anda en rencor, no anda en venganza. No anda buscando lo suyo. Amén, hermanos. Amén. Y miren Lucas 18. A veces nos sentimos jueces de la vida de nuestro pueblo. Y aquí encontramos una porción hermosa. En Lucas 18:11 y el verso 12. Habla del fariseo. Usted conoce esta porción de la palabra. Puesto en pie, dice que oraba consigo mismo. Está hablando de este fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Estos son ladrones, estos son injustos, estos son adúlteros,
ni a uno como este publicano. Y el publicano era un hombre que servía al imperio romano. El publicano era odiado por sus propios hermanos, por los propios judíos, porque servían al imperio romano. Y mire, el publicano se acerca al Señor con un corazón humilde, sincero, genuino, sin hipocresías, sin máscaras, y tan solamente dijo estas palabras. Pues el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, soy pecador. Tan solamente: Señor, soy propicio, soy un pecador, reconozco mis pecados, reconozco mis errores, me arrepiento. Y esa debe ser la actitud que debemos tener nosotros como hijos de Dios. No mirando al hermano, no mirando, no juzgando, no mirando sus debilidades del hermano, no mirando las debilidades del pastor, no mirando las debilidades del hermano, del líder, de alguien o de otro hermano, quien sea. No somos jueces, el único que va a juzgar va a ser el Señor. Hay que animarlo, hay que soltarlo, sí al hermano, pero con mansedumbre. No vaya a ser que tú, siendo tan espiritual, también caigas. Nadie está libre de caer, hermano. Había gente muy ungida, muy preparada, muy llena del Espíritu Santo, con dones, con señales, con prodigios, que han caído, hermanos. Y a veces somos los mismos cristianos. Somos los que de dar un caído hacemos leña. En vez de animarlos, en vez de ayudarlos, en vez de orar por ellos, en vez de interceder, en vez de clamar al Señor para que sea levantado. Por eso Pablo decía: yo en azotes, yo en naufragios, yo en cárceles, y también perseguido por los propios hermanos. Eso era algo que me impresionaba mucho. Tremendo siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, que escribió casi toda la doctrina, y perseguido por la propia iglesia. ¿Cuántos más nosotros, hermanos? ¿Cuántos más nosotros? Y número 3, con esto termino. Nos alejamos porque seguimos al Señor con emoción, pero no hay compromiso. Así es, ¿verdad, varios hermanos? Sirven al Señor por emoción, pero no hay compromiso. Marcos capítulo 4, del versículo 16 y 17. Aquí habla de la semilla, del sembrador. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento lo reciben con gozo, lo reciben con gusto, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, mejor dicho, no tienen fe. Y muchas personas llegan a las iglesias, hermanos, y eso lo hemos visto, llenas de emoción, quieren servir, quieren estar en todos los ministerios, quieren salir a evangelizar, quieren ganar almas, quieren moverse en todo, quieren colaborar en todo, pero conforme va pasando el tiempo y cuando vienen las pruebas, se van desanimando, poco a poco, poco a poco, poco a poco, se van alejando, se van alejando, se van alejando, se alejan de la iglesia y se alejan del Señor. ¿De verdad o no? Son emocionales, se emocionan. Yo colaboro, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago esto, yo pastor, yo, gloria a Dios. Pero cuando vienen las pruebas, ahí viene el tema. Como dice la palabra, la semilla, porque no echó raíces. Tenemos que echar raíces en el Señor. ¿Dónde tenemos que echar raíces? En el Señor. Por eso habla de la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos y el Señor, ¿qué cosa es? Es la vid. Hay que echar raíces para dar un buen testimonio. Hay que echar raíces. Tenemos que echar raíces. Nuestra vida tiene que estar anclada al Señor. Y tenemos que caminar en fe en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, en medio de lo que puedo estar viviendo. Podrán venir vientos, vendrán huracanes, vendrán lluvias, vendrán tempestades, pero estoy firme porque estoy parado en la roca que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo echó raíces, lo recibió con gusto, lo recibió con alegría, pero luego cuando vienen los problemas, comienzan a apartarse, comienzan a menguar, comienzan a alejarse del Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que mientras todo estaba bien, se congregaban, cantaban, sirven, mientras todo está bien,
adoras, alabas, te alabo, Señor, te adoro, ofrendas, diezmas, vienes, mientras estás bien, mientras estás bendecido. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, te apagas, te apartas, porque no echaste raíces en el único verdadero, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Porque tenemos que comprender que la fe, que solo depende de las emociones, nos aporta a los tiempos difíciles. Esa fe emocional del momento no va a soportar cuando viene la prueba de dificultades. ¿Cuántos hemos pasado aquí por pruebas? Amén. ¿Cuántos hemos estado en el desierto? ¿Cuántos hemos estado en tremendas dificultades y situaciones que parecía imposible, como que se cae el mundo? Por eso el Señor nos habla en su palabra, nos invita: venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Quiere que vengas y me entregues tu carga y descanse en mí. Por eso Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, porque era una carga bien pesada llevar al pueblo de Egipto, que eran rebeldes, de duras cerviz. Si tu presencia no va conmigo, es mejor que no nos hubiese sacado. Pero sabía que teniendo la presencia del Señor, sabía en quién había creído. Y por eso el Señor me dice: mi presencia irá contigo, para que tenga descanso. ¿Te das cuenta? El descanso no es que tú vas a dejar de hacer la cosa, descansar en el Señor. Por eso dice: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo los da, para que no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu pensamiento, guardará tu corazón. Esa paz que no tiene el mundo no tiene esa paz. Pero usted está en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la situación, circunstancia que usted está viviendo, tiene paz interna. Dice: Señor, gracias, Señor, porque antes no tenía paz. Y eso tenía David. El rey David estaba perseguido por sus enemigos, perseguido por su propio rey, el rey Saúl. Y como era un hombre de batalla, un hombre de guerra, estaba también siendo perseguido por sus propios enemigos, porque tenía muchos enemigos. Y él dice en su palabra, dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová mi Dios, me haces vivir confiado. Confianza es tener una relación con Dios, es tener confianza en quien tú le has dado tu vida. Por eso tienes tú esa paz. A pesar de que estaba siendo perseguido para matarlo, él podía dormir en paz, porque su confianza no estaba en el problema, su confianza no estaba en las circunstancias, su confianza no estaba en la situación que estás viviendo, en la dificultad que está pasando en tu matrimonio, en tu familia, o en la salud que estás teniendo. Tu confianza no está ahí. Por eso dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de los montes, viene del que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene de nosotros. Por eso, hermanos, en esta mañana el Señor nos sabe que tenemos que echar raíces. Así como un árbol sin raíces fuertes no soporta las tormentas, así también un cristiano sin raíces firmes no soporta las pruebas. La emoción puede traer personas a la iglesia, pero las que echan raíces, esas son las que prevalecen, esas son las que quedan, que todo tiempo están aquí en la iglesia, que todo tiempo levantan sus manos y le adoran al Señor, están viendo los problemas, viendo las dificultades. Esas son las que echan raíces, es lo que dan testimonio. Pero no emocionales: hoy estoy, mañana no estoy. Hoy vengo emocionado, lo recibo con gozo de la palabra. Gloria a Dios, tremenda palabra, pastor. Qué palabra poderosa, qué palabra del Señor esta mañana, qué palabra de Dios, Señor. Lo recibes con gozo. Y en la semana estás deprimido, decaído. Viene la murmuración, viene la crítica. Me han dicho esto. Pero en el desierto el Señor nos prepara y nos capacita, hermanos. En el desierto te fortaleces, porque pones tu confianza en el único verdadero. No pones ni siquiera ni en tu iglesia, no pones en el hermano, no pones en el líder, no pones en el pastor, es en el Señor, porque estamos anclados en nuestra fe en Él. Va a ser justo por la fe, mirad, dice el Señor. Es la fe en Cristo, no es la fe en el hombre, no es la fe en tus emociones. Por eso que muchos luego terminan y dejan la iglesia y abandonan el camino del Señor. ¿Qué significa echar raíces? En 1 Corintios, en el capítulo 15, verso 58, dice el Señor, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, ¿qué dice? Amados, que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre, dice el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano.
creciendo cada día en la obra, no mirando tus circunstancias, no mirando la situación que podemos ver en la iglesia, en todas las iglesias. No hay iglesia perfecta, hermanos. Muéstrame que hay donde hay una iglesia perfecta. Pablo lo describe a la iglesia de Corintios. No hay una iglesia perfecta. El Señor visita las 7 iglesias y no encuentra una iglesia perfecta. Siempre encuentra algo. No hay iglesia perfecta. Pero lo que sí tenemos que hacer es nosotros, es crecer firmes, como dice, constantes, creciendo en la obra del Señor. Porque no has puesto tu confianza en los hombres, porque has puesto tu confianza en el Señor. Tú no le sirves al pastor, tú no me sirves a mí. Cuando venimos y le servimos al Señor, cuando venimos a limpiar, cuando usted ofrenda, cuando usted le honra al Señor, no le está ofrendando al hombre, le está ofrendando al Señor. Al único que es digno de ser alabado, al único digno de ser adorado, el único digno de ser resaltado en tu vida, en tu familia, el que te va a guardar, el que te va a proteger, el que te va a cuidar. Porque el enemigo vendrá como río, hermano. Pero el Señor levantará banderas por tu vida, por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio, por tus finanzas, por tus recursos, por tu salud. Él levantará banderas. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. ¿Y qué significa echar raíces, hermanos? Significa profundizar en la palabra de Dios, leyendo la palabra, meditando en la palabra, creyendo en la palabra, obedeciendo en la palabra, aplicándolo en tu vida y al mismo tiempo enseñando a los demás, evangelizar, predicar lo que el Señor ha hecho contigo. Todos tenemos un testimonio. Yo tengo un testimonio y cuando voy les predico, les hablo del testimonio, cómo el Señor me cambió, cómo me transformó, cómo hizo su obra, y muchos que me han conocido se admiran, se sorprenden, dicen, pero hermano, tú eras simple, así era. Pero Dios cambia y transforma, solamente Dios puede llenar tu corazón. Ese vacío que está en ti, me da la oportunidad para predicarles y hablarles. Entonces la palabra profundizar, echar raíces significa profundizar la palabra de Dios. Significa desarrollar una relación personal con Cristo por medio de la oración, por medio del ayuno. El Señor dijo en su palabra que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué tenemos que tener con el Señor? Comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el único que te va a consolar, te va a fortalecer, te va a hablar, te va a enseñar, te va a capacitar. Es con el Espíritu Santo de Dios. Comunión, esa relación, es intimidad, es comunión, es hablar con Él. Esa es su relación. Es comunión con el Espíritu Santo. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, pero tú tienes que tener disponibilidad de decir, Señor, reconozco mi falta, reconozco mi condición, necesito tener la intimidad contigo, necesito conocerte más, necesito tener una relación genuina, verdadera, donde, Señor, saque de mi corazón todo lo que tengo aquí, Señor, que tengo guardado por años, que tengo guardado la ofensa que no me deja avanzar, que tengo resentimiento, que tengo amargura, que tengo odio, que tengo rencor, que tengo falta de perdón. Y esa es la intimidad cuando tienes en la comunión del Espíritu Santo, viene y comienza a ministrar tu corazón, comienza a darte. Esa es comunión, hermanos. Eso significa echar raíces. También significa perseverar en los caminos de Dios. Incluso cuando no sentimos emoción, cuando venimos, queremos venir a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos querido dejar, soltar la toalla, como se dice? ¿Cuántas veces hemos querido dejar? Pero más fuerte es el amor de Dios. Más fuerte es el amor por lo que ha hecho con nosotros, que habernos redimido, habernos dado su gracia, esa sublime gracia, ese amor ágape, que no está condicionado a nada, que te haya perdonado, que te haya dado esa gracia, ese favor, esa misericordia de Dios de alcanzarte y regalarte el regalo más preciado, que es el milagro de salvarte. No podemos pisotear la sangre de Cristo, hermanos. No podemos pisotear la sangre del Cordero Santo, sin mancha ni pecado, que nos limpió con su sangre preciosa y que nos regaló ese regalo precioso que hay que cuidarlo con temor y con temblor, dice la palabra de Dios. Nuestra santidad, nuestra vida, nuestra comunión con el Señor es una relación genuina que va a mostrarse y que va a verse visible, porque somos un árbol que damos frutos y frutos apetecibles. Se va a ver árboles que van a dar buenos frutos apetecibles para poder comerse.
Y esa es la carrera con Cristo, despojándonos de todo peso, despojándonos de toda carga, despojándonos de toda mochila de pecado, de iniquidad que no le agrada a Dios. Porque el justo y fiel es el verdadero, es el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Y termino con esto, hermanos. Nadie se aleja del Señor de un día para otro, ¿verdad? Empieza de a poquitos. Es un proceso lento, silencioso, pero es real. Hoy Dios nos llama a abrir nuestros ojos, a reconocer que nos estamos alejando de Él. Un pecado que no queremos dejar. La soberbia de sentirnos autosuficientes muchas veces. O una fe basada solo en emociones y no en un compromiso con el Señor. Jesús no te está señalando en esta mañana, hermano, ni yo te señalo. Eso fue lo que tuvo el Señor con la mujer pecadora, con la mujer que fue encontrada en adulterio. Cuando fueron a apedrear y lo encontraron en la ley de ese tiempo, es que lo apedreaban y lo mataban. Y recurrieron al Señor. Señor, lo hemos encontrado en fragancia. Y el Señor le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y la mujer mirando, le dijo: ¿dónde están tus agresores? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Igual el Señor nos dice esta cosa mañana. Jesús no te está señalando, te está llamando, te dice: hoy otra vez, ven a mí y harás descanso para tu alma. Y eso es lo que nos invita en esta mañana, Señor. Conforme hemos iniciado la palabra. Venid a mí los trabajados y cargados. Yo no sé cuáles son tus cargas, yo no sé cuáles son tu situación que estás viviendo, tus dificultades, tus problemas, tus circunstancias. Lo único que sé es que hay una invitación de parte de Dios. Lo único que sé es que hay una promesa grande de parte de Dios. Cuando dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entrégale tus cargas en esta mañana. Ahí donde estamos, paramos un rato.